La última presentación en esto de organización de datos es la otra parte que vamos a ver, que es hacer algunos gráficos. Vamos a ver. Díganme cuando estén viendo el Power. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, los gráficos o las representaciones gráficas es un componente que nos ayuda a la hora de presentar la información que tenemos. Muchas veces, cuando hay un público, no todo el público técnico, cuando nosotros tenemos que presentar las tablas, y puede ser muy abrumadora o muy compleja cuando uno presenta una tabla y ve un montón de números, el tratar de comprenderla para aquellas personas que no están, obviamente, tan involucrados en la investigación como puede estar algunos de nosotros que hemos podido la oportunidad de hacerlo. Entonces, lo mejor que podemos hacer en estos casos es hacer un gráfico, que este gráfico es un dibujo, es una forma geométrica, en que nosotros podemos visualizar cómo se ha comportado la variable que estamos haciendo. Si generalmente, en realidad, todos los gráficos parten de una tabla. Entonces, si yo tuviera que decir que es un gráfico, entonces tendría que responder que es un diagrama, es un dibujo complementario a una tabla o a un cuadro. Entonces, en ella podemos observar las tendencias del fenómeno que estamos estudiando y facilita el análisis estadístico de las variables que yo allí presento. ¿Qué tiene que tener un gráfico? Un gráfico tiene que tener un título. Este título tiene que ser claro, conciso, y que responda a las siguientes preguntas. ¿Qué relaciona, cuándo y dónde se hicieron las observaciones? Eso tiene que tener el título. El cuerpo, justamente, es el gráfico propiamente dicho, y ese gráfico va a estar en función de la variable que yo estoy relacionando. Acuérdense de la variable que yo decía, que había variables cuantitativas, cualitativas, dentro de las cuantitativas había discreta, había continua, entonces hay gráficos para cada una de las variables. También tengo que pensar en el público a quien va dirigido, por lo tanto, también tengo que pensar en el diseño artístico que yo tengo que hacer en el gráfico, los colores que yo tengo que poner, qué es lo que quiero resaltar, si voy a estar en un lugar oscuro, si voy a estar en un lugar con mucha luz, entonces tengo que ver los colores que tengo que poner para que se vean. Si yo tengo que hacer una fotocopia, tal vez tengo que poner algún tipo de color que en la fotocopia no se con otro, etc. Además, un gráfico tiene que tener notas al pie del gráfico. Ahí en las notas puedo poner las aclaraciones que sean necesarias con respecto al gráfico, por ejemplo, las escalas en las que están cada uno de los ejes, o si tiene alguna fuente, decir de dónde yo saqué esos datos. Bien. Entonces, como les dije, los gráficos vienen de las tablas. O sea, en definitiva, las tablas y los gráficos me tendrían que estar dando la misma información. Las dos
me van a decir lo mismo, nada más que uno me lo va a decir de una manera visual mucho más cómoda. Por ejemplo, una tabla que diga que hay 4 hombres y 6 mujeres en esta población, esta es la forma de visualizarlo. Hago una tabla donde en el eje de las ordenadas generalmente van las potencias relativas o absolutas, y en el orden de las abscisas van el valor de la variable, en este caso el nombre de la variable, que es el sexo de la clase hombre o mujer. Una de las cosas que le quería hacer notar es la forma en que yo tengo que presentar el gráfico, porque la forma me puede hacer resaltar o no una situación que yo quiero presentar. Puede ser que una información puede estar distorsionada en un gráfico. Sí. Yo podría establecer en este gráfico, la información viene de esta tabla. La tabla dice cómo ha evolucionado la inflación de un lugar entre los años 95 al 2000. Entonces, yo puedo hacer que un gráfico en el cual yo muestre que al principio tenía una inflación muy alta y al final tenía una inflación muy baja. Ahora, acá lo veo de manera exagerada, porque hay una relación entre el eje Y y el eje X que no es la apropiada. De cualquier manera, también puedo hacerlo al revés, que el eje X sea mucho más larga, y puedo ver que ya no es tan abrupta la caída. Sí hay una caída, pero no es tan abrupta en este otro gráfico. Ninguno de los dos gráficos me está diciendo de manera real, o me está haciendo visualizar de manera real qué es lo que pasa. Esto podría decirse, qué sé yo, agarra un ministro de Economía y dice: en nuestro periodo, ven cómo nosotros hemos tenido un éxito fenomenal en la lucha contra la inflación, hemos logrado descender a que ven la brusca caída. Y sí, eso estamos viendo. Pero puede haber uno de la oposición que diga: che, pará, ustedes sí han hecho caer, pero no tanto. Está bien, los aplaudo, pero no tanto. O sea, ninguno de los dos está bien. Como pueden observar, también puedo utilizar esta otra proporción de los ejes, en donde me dice de manera visual que sí hay una caída, pero si observan, uno de los ejes, el eje Y, está cortado. No hay una proporción entre el valor 5 y el valor 0. Entonces, parte de un valor arbitrario. Para yo tener una buena distribución de los ejes, hay una ecuación que me dice que el eje Y, o sea, el eje de las ordenadas, tiene que ser 3/4 del eje X, de la longitud del eje X. Eso es una manera apropiada de poder visualizar un gráfico proporcional. Como les dije, había gráficos distintos según el tipo de variable. Para variables cualitativas se utilizan los gráficos o diagramas de barras. En el eje de las abscisas vemos las distintas modalidades, y en el eje de las ordenadas las frecuencias que tienen cada una de estas modalidades. Estas frecuencias pueden ser absolutas o pueden ser relativas. Vemos un gráfico de barras. Cuando nosotros queremos comparar dos poblaciones entre sí,
Y estas dos poblaciones pueden tener tamaños distintos, por lo tanto no es conveniente utilizar la frecuencia absoluta, y cuando tienen tamaños distintos es mejor hacer las comparaciones con eh, las frecuencias relativas. Una de las cosas que, por ejemplo, pueden ver mucho cuando hacen los análisis ahora, comparando lo que pasa en Argentina, por ejemplo, el número de, de infectados por el COVID, hacen comparaciones con otros países. No es lo mismo comparar Argentina con Uruguay, por ejemplo, en el número, porque no tenemos la misma población, o sea, no somos poblaciones iguales. Uruguay es un país que tiene, creo que 3 millones de habitantes, 3 millones y pico de habitantes, y Argentina tiene 45. Tampoco es lo mismo compararnos con Brasil, que tiene 200 y pico de millones de habitantes, y nosotros tenemos 45. Por eso, lo mejor es hacer o obtener frecuencias relativas y ver otro tipo de frecuencia para poder comparar las poblaciones. En este caso, cada una de las poblaciones, son 3 poblaciones, tienen distintos colores, entonces podemos compararlos entre ellos utilizando una frecuencia relativa, y podemos establecer a simple vista qué es lo que está pasando con estas poblaciones en en los distintos grupos de la variable. Cuando tengo variables cualitativas, también puedo utilizar un gráfico de torta, también llamado diagrama de sectores. En el círculo se divide en distintas porciones, como clases existan, ¿no es cierto? Entonces, cada clase tiene un arco de este círculo que es proporcional a su frecuencia absoluta o relativa. Esto también es un gráfico que se utiliza mucho cuando yo tengo una variable cualitativa. Esta es una forma de ver cómo le corresponde el arco para cada uno de los sectores. Es muy fácil, ¿no es cierto? Ya sabemos que un círculo tiene 360 grados, por lo tanto, si yo multiplico esos 360 grados por la frecuencia absoluta y lo divido en n, me va a dar la proporción deseada para cada uno de los sectores. Hay otro de los gráficos, que también lo deben haber visto, que se llaman pictogramas, que son dibujos alusivos al tema que yo estoy estudiando, y los dibujos me pueden dar una idea de la escala con que yo puedo separar los distintos grupos. En este caso, por ejemplo, dice el primer gráfico, dice las botellas recogidas en un fin de semana, haciendo como alusión a que yo puedo ser más chancho o menos chancho, o sea, por ser más, dejar más basura o menos basura en la vía pública. En la ciudad A vemos que el animal es mucho más grande, por lo tanto me da una idea de que en la ciudad A dejan mucho más basura o toman mucho más cerveza que en la ciudad B. En este otro número, en este otro caso, me dice, por ejemplo, cómo van los chicos, o cuál es el transporte que utilizan los chicos para ir a la escuela. Veo que hay autos, hay bicicletas, van caminando o van en colectivo. Si pongo 4 bicicletas, me quiere decir que van más en bicicleta que en auto o en colectivo, y van la misma cantidad de colectivo que en auto, pero veo que caminando va la mayor cantidad de personas. Estos se llaman pictogramas o dibujos. Cuando entramos en las variables cuantitativas, vamos a considerar dos tipos de gráficos.
O sea, uno en donde vamos a utilizar los gráficos para las frecuencias absolutas o relativas, o sea, frecuencias simples, o los gráficos que utilicen frecuencias acumuladas. Los gráficos diferenciales son los que representan las frecuencias absolutas o relativas. Y los diagramas integrales son los que me van a representar las frecuencias acumuladas. Sabemos que tenemos dos tipos de variables cuantitativas, las discretas y las continuas, y vamos a ver qué gráfico tenemos para cada uno de ellos. Para las discretas podemos utilizar el gráfico de barra, como hemos utilizado anteriormente. La barra tiene que ser estrecha para establecer los valores discretos. En este caso acá vamos a hacer un gráfico para ver si se lanzan 3 monedas al aire en 8 ocasiones y ver cuántas caras salen. Vemos el gráfico, hacemos la tabla y acá vemos el gráfico, vemos que 0 caras y 3 caras han ocurrido menos veces que saliendo 1 o 2 veces, y esta es la manera acumulada como se hace. Para variables continuas, lo que se utiliza son histogramas o polígonos de frecuencia. Un histograma es esto, las barras no están separadas, sino que el límite superior de esta barra es el límite inferior de esta otra barra, y hace lo mismo con la otra barra, porque no hay, como es continua, el límite superior de uno es el límite inferior del otro. Cuando yo hago el polígono, utilizo este histograma con las marcas de clase. Entonces, este polígono lo hago uniendo las marcas de clases y obtengo el polígono de frecuencia. Un polígono de frecuencia acumulado es cuando yo trabajo con las frecuencias acumuladas, es un diagrama de frecuencias acumuladas, que para los que se acuerdan un poco de derivadas, el polígono de frecuencia absoluta es una primitiva del histograma. Acá vemos uno y otro. Tenemos los gráficos de línea. En este gráfico de línea lo vamos a utilizar para ver el comportamiento de una variable a través del tiempo. Estas líneas en realidad son segmentos rectilíneos unidos entre sí, como hemos visto hace un rato cuando les presentaba el tema de la variación de la inflación, por ejemplo. Para su construcción, en el eje de las ordenadas se marcan los puntos de acuerdo a la escala que yo estoy utilizando, y en el eje o sea, una escala aritmética. Acá les decía, por ejemplo, el de la inflación. En la variable X, en la variable de las X, yo voy a poner los años, y luego lo que voy a hacer es establecer un punto que me va a dar el año en el X y el porcentaje de inflación en Y, y voy a unir en segmentos rectilíneos entre esos puntos. Y luego voy a tener la línea completa. Puedo ser compuesto, puedo hacer dos, ver cómo se desarrollan dos variables en el mismo tiempo, en el mismo año. En este caso estoy viendo la inflación y el salario, para ver, por ejemplo, en este caso siempre la inflación fue superior al salario. Puedo ver cómo han evolucionado los dos a lo largo del año, de los años. También puedo construir un diagrama de caja. Ustedes lo van a ver como box plot.
La caja central indica un rango donde se encuentra el 50% de los datos. Sus extremos son, ya vamos a ver más adelante, lo que es el primer cuartil y el tercer cuartil. La línea central, esta que está acá, es la mediana, ya lo vamos a ver en la próxima clase, qué es lo que es la mediana. En este caso, podemos ver, esta mediana nos va a dar una idea de que si la variable es simétrica o no, porque si es simétrica va a estar justo en el centro, si no va a ser asimétrica. Los bigotes, que este y este son los extremos que salen de la caja y estos valores me van a dar, o este intervalo entre la parte superior y la parte inferior me va a dar el 95% de los datos. Acá también es otro dato que es el diagrama de barra de error. Esto compara dos grupos entre sí. Se realiza con un valor medio, que es este punto que está acá en el medio, y puede establecer si hay diferencia entre este grupo y entre este otro grupo. Por ejemplo, está comparando el índice de masa muscular de una mujer y observamos que son muy distintos uno del otro porque no se sobreponen uno con otro, no comparten valores. Aquí vemos un diagrama de dispersión, está también llamado diagrama de puntos, donde vemos un montón de puntos, y esto se utiliza mucho para observar una variable con respecto a la otra. En una variable, en un eje, por ejemplo, pongo una variable, y en el otro eje pongo la otra variable. En este caso está el peso en ordenadas y la talla en abscisas. Entonces, cada uno de estos puntos corresponde a un individuo que tiene un peso y una talla. Esto se utiliza mucho cuando yo hago regresión lineal para ver las tendencias que tiene alguna población. Por ejemplo, acá yo observo que los puntos van creciendo de izquierda a derecha, y esto tiene que ver con cuanto más talla, o sea, cuanto más alto es el individuo, más peso tiene, y cuanto más bajo es el individuo, menos peso tiene. En general, se comporta de esta manera. Bueno, acá vemos, ¿se acuerdan el ejercicio de los guanacos? Tiene este tema, este histograma, mostrando que, por ejemplo, acá si vemos la frecuencia relativa, vemos que 0,40 es el diámetro de fibra que tiene el 40% de los guanacos, que va entre 13,20 y 14,80 micrones. Si yo sumo estos dos, el 0,30 y el 0,40, veo que tengo acá el 70% de los datos entre 11,6 y 14,8. Y esto lo puedo ver acá en estas dos barras centrales. Ese es un dato, una información que me da del grupo de guanacos. Bueno, para terminar, el tema de los gráficos tiene que ser autoexplicativo. Si yo tengo que presentar el gráfico, no tengo que decir más nada, me tiene que alcanzar con el gráfico para poder observar todo lo que está pasando. El número de intervalos no tiene que ser muy grande, comenzar en el 0, el eje vertical, la frecuencia debe ser proporcional al área, y si yo tengo que comparar, como les dije, tengo que usar frecuencias relativas o porcentajes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya van a quedar